El día de hoy, lunes 20 de abril, ocurrió un trágico incidente, el cual ya todos conocemos a estas horas de la noche. Son las 11 de la noche del lunes 20 de abril todavía. Estamos a unos minutos de que termine el día y hoy, alrededor del mediodía, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, específicamente en la pirámide de la Luna, un hombre armado subió corriendo por la pirámide de unos 40-45 metros de altura. Elementos de seguridad, incluyendo patrullas y Guardia Nacional, fueron requeridos. Se habla de que hubo intercambio de fuego. Todavía todo esto se tiene que corroborar. Se comenta que él llegó a una plataforma intermedia, tomó como rehenes a un grupo de turistas, los obligó a acostarse en el suelo y abrió fuego con un arma corta, un revólver, una pistola, con la cual disparó en múltiples ocasiones. Se habla de más de 20 tiros. Y se comenta también que luego se suicidó con un disparo. Lamentablemente, y de verdad que es una noticia muy, muy lamentable, pues hay una víctima mortal que era una turista canadiense de entre 20 y 25 años. Y bueno, además hay heridos. Aproximadamente se habla de 13 personas, aunque las cifras varían según los reportes preliminares. De ellos se habla que 7 por impactos de bala, incluyendo dos menores de 6 y 13 años, y 6 por fracturas o lesiones al huir y caer en las escalinatas. La mayoría eran extranjeros, entre canadienses, colombianos y posiblemente otros. Se habla de rusos. Todos los heridos y, bueno, desafortunadamente la fallecida, pues todos ellos eran turistas. Se irá precisando la información, por supuesto, conforme el avance de los días y de la investigación. Esto es, digamos, información preliminar. El sitio fue evacuado, clausurado indefinidamente y quedó bajo resguardo de autoridades. Hay videos virales que muestran el pánico, turistas escondidos y al agresor en lo alto de la pirámide. ¿Quién era este miserable? Se identificó rápidamente como Julio César Jasso Ramírez, un desafortunado, y digo que desafortunadamente el tipo era mexicano, de estos mexicanos que claramente no necesitamos y que, pues la verdad es que es obvio, ¿no? No se lamenta su muerte, lo que se lamenta es el daño que provocó. 27 años el tipo este, nacido al parecer en 1998, residía en la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México, específicamente en la Purísima Ticomán, según su credencial de elector encontrada entre sus pertenencias. Qué raro, ¿no? Que vaya a ser algo así y se lleve su INE. Hay muchas cosas raras que ahora estaremos comentando. ¿Qué se ha descubierto? Armas y objetos. Portaba un revólver, una mochila con cartuchos adicionales, un arma blanca, cuchillo o similar y otros elementos analizados por peritos. Algunos reportes mencionan una camiseta con la leyenda Natural Selection y material relacionado con la ex Unión Soviética. Todo esto, insisto, está por confirmarse, digamos, son datos que se han estado comentando, habrá que confirmarlos y corroborarlos. La identificación confirmada por la Fiscalía del Estado de México mediante su identificación oficial, no se reportan cómplices, actuó solo. El motivo, pues aún no se ha determinado oficialmente, se está investigando.
Los antecedentes de este miserable agresor, pues no se han reportado antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales, no tenía registro conocido de violencia previa. Extraoficialmente, autoridades y medios analizan posibles motivaciones ideológicas. Publicaba contenido relacionado con el pintor austriaco de la Segunda Guerra Mundial en sus redes sociales. Y bueno, este ataque ocurrió además el 20 de abril, fecha del aniversario de la masacre de Columbine en 1999 y del suicidio de Adolfo en 1945. O sea, quién sabe si estaba haciendo un ritual el tipo, pero ahora vamos a comentar algunas cosas que además creo que añaden cierta rareza a este caso que de por sí es inédito, porque por supuesto que nunca había ocurrido algo así en México. Y por supuesto que no había ocurrido mucho menos en un lugar turístico y menos en Teotihuacán. Eh, la camiseta Natural Selection se asocia simbólicamente con uno de los tiradores de Columbine en la cultura True Crime. Estos elementos se investigan para determinar si hubo inspiración en masacres previas, pero no hay confirmación oficial de que sea el móvil. La investigación continúa para esclarecer cómo ingresó armado al sitio a pesar de la seguridad y detalles forenses. Y bueno, el caso ha generado gran impacto por ocurrir en uno de los sitios obviamente turísticos más importantes de México, justo en un año con alto flujo de visitantes por el Mundial Fútbol 2026. Las autoridades mexicanas, Fiscalía, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad siguen trabajando en el levantamiento de indicios y atención a víctimas. La información es preliminar y bueno, se irá actualizando, insisto, conforme avance la investigación. Parte de esta información que les comparto viene de El País y otros medios. A ver, están pasando cosas, la verdad, muy extrañas. Evidentemente esto que ocurrió en Teotihuacán el día de hoy es trágico por donde se vea. Es lamentable en todo sentido. Eh, Pobre de la turista canadiense. Nuestro más sentido pésame. Qué terror que vengan a visitar nuestro país, que vayan a un lugar tan importante y que termine así, ¿no? En esta tragedia que no solo eh, no solo les arrebata la vida de una canadiense, sino que deja claramente un sabor muy amargo, creo yo, en algo que, insisto, nunca había pasado de esta manera en México. Es como si fuera una puñalada por la espalda a muchos años en que los turistas en México generalmente, a pesar de ciertas excepciones, claro, porque tampoco es que sean los primeros turistas agredidos en territorio mexicano, pero no de esta manera. Y esto, insisto, deja un muy mal sabor de boca porque en general creo que los turistas vienen a México con gusto,
la pasan en general bien, son bien tratados. Y esto es algo que verdaderamente conmociona y que duele, principalmente hoy, pues a la víctima, a la familia de la víctima canadiense, que insisto, es muy lamentable que, que hoy perdiera la vida. Es algo que no tendría que repetirse, pero a la vez es algo que no debió de haber pasado. Ahora, aquí la pregunta que queda es, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Porque es sumamente extraño. Y de hecho, claramente esto no lo tenía planeado, hablar de este tema, obviamente porque nadie estaba pensando que fuese a pasar algo así. Eh, pero bueno, trágicamente, pues sucedió algo, insisto, a pesar de la violencia que se vive aquí en México, no deja de ser algo inédito, algo sui generis, algo extraño, por la forma en que se dio. Casi, casi como emulando cierto modus operandi que por supuesto e inevitablemente nos evoca pensar en los casos de tiroteos que hay en los Estados Unidos. Es inevitable hacer la asociación. Entonces, lo que queda y resta es hacer preguntas. Porque esto, insisto, es una situación atípica en todo sentido. El timing en el que se da esto me parece de lo más perverso. Bueno, por ahí he incluso llegado a ver un par de fotos de este miserable, de esta bestia sin vergüenza, un bueno para nada seguramente, de esta gente que no tendría que nacer, pero bueno, ni hablar. Nacen, joden, nada más vienen a joder al mundo, a las personas y todavía al final se quitan la vida, ¿no? Bueno, esos sí son los mayores casos de cobardía, ¿no? Eh, un miserable, insisto, bastardo, bueno para nada, que hoy le quitó la vida a una víctima canadiense. ¿Por qué pasó, pasó algo así? Por qué de esta manera? Por qué se quitó la vida? Podemos decir que nada más obviando lo evidente que es un miserable sinvergüenza criminal, em, podemos obviar que simplemente era un tipo desequilibrado, algún enfermito mental, o era un tipo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y tenía otro tipo de motivaciones. Bueno, eso esperemos que poco a poco nos vayan dando luz en la investigación, porque creo que esto además de la tragedia que, insisto, ya solamente con la muerte de esta persona y con los otros heridos que esperemos no empeoren y aumenten la cifra de víctimas, porque me imagino que todo lo que ocurrió, y bueno, ya viendo algunos de los videos que han salido a la luz, pues fue totalmente traumático lo que se vivió, ¿no? En esos momentos, nada más ver las imágenes ahí de este tirador en la cima de la pirámide y bueno, las víctimas pues ahí tiradas pues en el piso, digamos, de la pirámide es una escena brutal, ¿no?
estar viendo cómo estaba sacando de su mochila, parece ser que más cartuchos o más armas. Brutal, insisto. Eh, Además, en un lugar tan emblemático que es Teotihuacán, eh, como queriendo ir a manchar este lugar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que parece que tienen como que un trasfondo mayor del que se alcanza a ver. En algunas tomas he llegado a ver que este tipo trae incluso hasta dos relojes. Eh, y bueno, claramente así improvisado, improvisado no fue, ¿no? O sea, se ve que algo de plan tenía este tipo, si no es que prácticamente fue todo un plan, ¿no? En ejecución. Y también se llega a hablar por ahí de que pudo haber tenido hasta una relación hasta de ajustes de cuentas y demás, pero bueno, al final mientras no tengamos más hechos y elementos, todo se sigue quedando en especulación, necesitamos más datos para lograr una consistencia. Lo único que sí creo que es este crimen no es un crimen casual, no es una coincidencia. El timing en el que se da esto, decía que me parece sumamente perverso porque apenas la presidenta fue a esta eh, pues reunión diplomática con la línea de izquierdas a nivel global en Barcelona y de alguna manera creo yo se estaba generando una discusión positiva sobre esto. Eh, y de repente el lunes prácticamente nos amanecemos, bueno, fue en mediodía, con esta trágica noticia, ¿no? Que por supuesto que lo ensucia y lo empaña absolutamente todo. Entonces, insisto, en estas cosas que parece que todo es casualidad y coincidencia, no es casualidad y no es coincidencia, ¿no? Este timing en el que crean además un crimen con esta naturaleza, ¿no? O sea, la imagen es potente y por eso mismo se reproduce rápidamente a nivel global y ya encuentras el titular en todas partes, en todos los periódicos. A nivel global, porque el titular es básicamente asesinan a una canadiense en la pirámide de Teotihuacán en México. Entonces, por supuesto, es noticia, pero es una noticia que es, cuando la empiezas como a diseccionar, parece como si fuera justo eso, ¿no? Un plan. Y eso es lo preocupante, porque la pregunta de fondo, y quienes a veces planean estas cosas tratan precisamente de no dejar cabos sueltos, pero la pregunta de fondo es, ¿quién tiene la intención de generar este tipo de efectos dominó y de daño colateral que eventualmente, ¿no?, te genere este impacto en la imagen, primero en el hecho, por supuesto, que padecieron las víctimas en Teotihuacán, directamente los turistas que padecieron esto, pero después la replicación y la reproducción y la viralización de una noticia que por supuesto es impactante. De hecho, diría es conmocionante para nosotros mismos como mexicanos, que insisto, estamos relativamente y mal, porque está mal que nos acostumbremos y normalicemos el vivir a menudo y a diario con el tema de la violencia. A pesar de ello, de cualquier manera, creo que la noticia es impactante y conmocionante, incluso para nosotros mismos, como mexicanos y mexicanas que vivimos en este país que sabemos que existe la violencia. ¿Quién es el que orquesta, planea, aplica una escena así, donde tienes a un tipo desequilibrado, apuntando, amenazando y disparando contra turistas inocentes en una pirámide que, insisto, más allá de la pirámide es un sitio emblemático, cultural, histórico que es Teotihuacán? Son muchos elementos, no sé si me explico, que me parece que no es accidental, ¿no? Que un tipo así, en un momento así como en el que estamos viviendo en el mundo, con tantas
guerras, agresiones, ataques y operaciones de falsa bandera, de alguna manera conjunten estos elementos para poder vender esta tragedia a nivel global, que por supuesto cae en el gobierno, la responsabilidad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que insisto, además acaba de volver de una reunión de la izquierda global en Barcelona. Cuando juntas estos elementos, insisto, si nada más te quedas viendo el hecho aislado, creo yo es sesgado, es un error. Tienes que considerar qué contexto estamos, porque puede que hasta ese contexto tenga una cierta relación con lo que pasó el día de hoy. Por ahí justo, y creo que somos varios los que estamos teniendo esta lectura, leía a Ulises Saavedra que decía, esos son actos de terror de clara y evidente bandera gringa. Y yo desde que lo vi a mediodía la noticia fue justo lo primero que pensé. Dije, eso está muy raro. Eso que pasó está muy raro. Acá dice Ulises, esos son actos de terror de clara y evidente bandera gringa y desde la oposición los orquestan. Otro ejemplo así es lo de Chihuahua. Y es que, insisto, son eventos que parecieran aislados, pero que más o menos tienen las mismas líneas. Por eso es que es muy interesante cuando empiezas a tomar los eventos con su respectivo contexto, porque cambia por completo la lectura. Si tomáramos este hecho aislado, la conclusión se reduciría a algo así como, pues era un tipo desequilibrado que de repente tenía ideologías extremistas y empezó a apuntar contra todas estas víctimas que eran turistas. Vamos a trasladarlo al ejemplo de lo que le ocurrió a Charlie Kirk, ¿no? Algo muy similar. Se puede llegar a sobresimplificar quién fue el asesino de Charlie Kirk. Pero detrás hay un trasfondo y es bastante profundo. Así como en el caso de Kirk, que puede llevarte prácticamente al rabbit hole, ¿no? O sea, tal cual a la profundidad y empezar a entender quiénes son los que se benefician de la muerte de Charlie Kirk. Claramente, y que por cierto se habló durante varias semanas sobre el tema de Kirk y hoy curiosamente ya nadie lo está hablando, al punto en que casi lo quisieron hacer mártir. Y al punto en que yo creo que muchos de los cuales probablemente hasta estaban incriminados se terminaron de alguna manera bañando de lágrimas falsas para disimular quiénes fueron realmente los que estuvieron detrás del tema de Kirk. No olvidemos que el propio Kirk ya empezaba casi siguiendo, creo yo, las líneas de Tucker Carlson, ¿no? Poniendo en duda ciertos temas del sionismo o de la influencia de los lobbies judíos en Estados Unidos, etcétera. O sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado con quiénes son no solo los ejecutores, sino los planeadores, los autores intelectuales de estos crímenes que son muy atípicos, pero que están justamente así como el reloj de este miserable, cronometrados. Pareciera que están perfectamente planeados en día, fecha, lugar, hora y segundo. Todo está planeado para que justamente sea aplicado y concretado. Entonces, yo no veo que sea un tema tan simple lo que pasó como un hecho aislado esto, sino que, insisto, está en el entramado de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que aquí me temo bastante claramente es precisamente que hoy pues se reavivaron mis miedos que yo ya vengo advirtiendo desde hace tiempo. Y lo vengo diciendo lamentablemente, insisto, porque cuando analizo, no analizo para, por supuesto, queriendo que se cumplan algunas cosas, sobre todo cuando son de esta naturaleza tan trágica. Pero tengo que analizar así porque, insisto, el hecho se tiene que analizar, tanto hechos como circunstancias se tienen que analizar de manera fría y racional, no conforme a lo que uno quisiera que pasara o que no pasara. Entonces, justamente llevo varios meses advirtiendo que dentro de todo esto, que por cierto ya llevo creo que más
del año advirtiendo sobre la crónica de la intervención anunciada que tiene Estados Unidos en México y que, insisto, ya lo he analizado un sinnúmero de veces eh, desde hace más de un año. Lo vengo advirtiendo. Cada vez creo que la opinión pública y muchos analistas han empezado a llegar a esa conclusión, ¿no? En estos últimos meses y semanas, ya pues obviamente es evidente. Pero estas cosas que parece que van sumando al frasco, ¿no? De algún pretexto, de alguna tragedia que pueda derivar, ¿no? En algún momento en ser precisamente la gota que derrama el vaso para que se termine concretando esa intención. Ya he hablado que también Estados Unidos, a través de su estrategia de seguridad nacional, la National Security Strategy, y a través de crear ciertos marcos legales, ¿no? Que lo ha venido haciendo prácticamente desde el inicio, con esta doctrina trompista y las instrucciones trompistas, desde que denominaron a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, desde que están creando esta cumbre de las Américas, que yo les llamo los arrastrados unidos de América Latina, donde prácticamente ya estos países están dispuestos, parece ser, a iniciar la guerra en nuestra región, en América Latina, y que por cierto, por eso veo también tan necesario que se hayan reunido los países ahora con Sánchez en Barcelona, Brasil, México, Colombia, ¿no? Uruguay, España. Espero que dentro de los temas que se hayan tocado, pues haya estado una especie de acuerdo al menos de defensa mutua, porque, insisto, en estos tiempos donde se está armando el otro bloque, pues no nos pueden agarrar mal parados a los países que intentamos ser dignos y soberanos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver, insisto, todo el contexto, el cuadro completo y no nada más un píxel de la fotografía, empiezas a entender, pues tal cual, el panorama. Y es un panorama que, de nuevo, cuando tú ves esto que sucede, no solo es atípico, sino que empieza a tener cierto sentido. O sea, es un hecho atípico lo que pasó en las pirámides, pero si tú ese hecho lo sumas al contexto geopolítico global, allí es donde empieza a tener cierto sentido. Y a eso me refiero con la advertencia que vengo dando desde hace tiempo, desde hace varios meses, sobre todo con el tema del mundial. Próximamente México estará llevando algunos partidos del mundial. Y yo me temo, y lo vengo diciendo, insisto, desde hace meses, que una de las cosas que justamente podrían pasar ese mundial es, y lamentablemente ocurrió, el día de hoy. Pues es eso, es justo lo que ocurrió el día de hoy. Eso es lo que, insisto, yo vengo diciendo que temo que ocurra, y justo eso que temo que ocurra en el mundial es lo que ocurrió el día de hoy. Estamos apenas a ya semanas del mundial. Es justamente lo que ocurrió el día de hoy. Es mi mayor temor. ¿Por qué? Porque justamente podría pasar algo muy similar, si no es que igual. En cualquier lugar, en un estadio, en cualquier lugar, en un bar. En ese caso fue una ciudadana canadiense, lamentablemente. Y de verdad, lamentablemente que haya sido una canadiense. Y bueno, al final de cualquier nacionalidad, por supuesto que sería lamentable. Lo que me temo es que en el Mundial puedan querer aplicar algo muy similar y que ocurra una tragedia, como la vengo advirtiendo, insisto, desde hace meses, y que sea tal vez un poco peor, sea una especie de atentado, como les gusta denominar, y peor si viene de parte de lo que ellos llamen y ahora denominan las organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos, y peor si esa tragedia pudiese ocurrir contra ciudadanos estadounidenses, porque entonces ahí es donde digo, ahí va a estar la gota que derrama el vaso. De todas las intenciones que han estado orquestando desde hace tiempo, de todos sus planes que han estado planeando desde hace tiempo, ahí estará la gota que derrama el vaso.
Y eso básicamente, o sea, imagínense, ¿no? La noticia, así como pasó hoy, pues en otro hipotético, en el mundial, que ocurra otra tragedia similar, donde haya víctimas extranjeros, extranjeras, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, pues imagínense a Donald Trump. Lo primero que diría sería, vamos a intervenir México. Y es que es así de fácil, ¿no? Leerlo. Ah, eh, murieron ciudadanos estadounidenses, tengo el derecho y la obligación de defenderlos, va a decir Trump. Ya lo estoy escuchando. Y va a decir, y no tengo que pedirle permiso en México porque son mis ciudadanos estadounidenses. Y con eso que Donald Trump tampoco es que respete mucho el derecho internacional, ni las reglas, ni los convenios, ni nada, ni las fronteras. Sumado a que hay muchos traidores a la patria mexicanos, muchos perianistas, muchos hijos de Santana, que he explicado durante mucho tiempo, pues básicamente se están dando todas las condiciones para que, insisto, se concrete la intervención militar de los Estados Unidos en México, bajo el pretexto de alguna tragedia como la que ocurrió el día de hoy, pero en el Mundial. Entonces, hoy cuando vi esto fue lo primero que pensé, ¿no? Y justo coincidiendo con Ulises, son actos de terror de clara y evidente bandera gringa. No olvidemos además, sumado en lo que está pasando en Chihuahua, por eso hablo que hay muchos traidores a la patria, ¿no? Operando hoy mismo. La oposición está orquestando, está colaborando en gran medida en otras bambalinas con este tipo de cosas. Esto tampoco es nuevo. Y por eso me llama la atención lo que pasó con este tipo miserable, ¿no? Habrá que ver quién es, habrá que ver. Es extraño, ¿no? ¿Realmente fue un acto propio él siendo convencido, o estaba amenazado, o estaba pagado, era un mercenario fanático que contrataron? Habrá que ver, son creo que detalles muy importantes, ojalá sí se pueda llegar a concretar la investigación de manera favorable en el sentido de realmente entender quién era este tipo. Y esto es lo que insisto que por momentos se puede llegar a volver complicado porque como que han sofisticado la forma de hacer y realizar este tipo de atentados, que se buscan a tipos que a veces ni siquiera tienen antecedentes penales, pero que insisto, así como en el caso de Kirk o ahora en este lamentable hecho en Teotihuacán, parece que como que tratan de borrar las huellas para que no se sepa. Así a la primera quiénes eran, quiénes los financian, quiénes los apoyan. Recuerden que con Kirk, porque así opera también la prensa corporativa, los medios y muchos otros intereses, lo primero que se asociaba es que el tirador era progre, ¿no? Y de izquierda, porque a veces se hacen estas simplificaciones absurdas de manera muy breve. Bueno, hasta el propio Jimmy Kimmel hizo un muy interesante sketch burlándose, ¿no? Bueno, una especie más bien de monólogo, burlándose de esos republicanos, magas, etcétera, que acusaban, ¿no? Al otro lado, nada más porque, pues, querían hacerlo de manera reduccionista, pensando que era un tema de ideología, y es lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas trampas aquí dentro, ¿no? Por cierto, en el caso de Kirk, el agresor identificado fue Tyler James Robinson, un joven de 22 años de Utah. Lo que pasó fue que el 10 de septiembre de 2025, Kirk estaba dando una charla en una universidad en Utah cuando un tirador le disparó desde una posición elevada, tipo francotirador. Fue alcanzado por un disparo y murió poco después en el hospital. Sobre el atacante, Robinson fue arrestado pocos días después y acusado de asesinato agravado. Según las investigaciones, no tenía antecedentes penales y su motivación exacta no estaba completamente clara. Sin embargo, mensajes atribuidos a él indican que veía a Kirk como alguien que difundía odio, lo que podría haber influido en el ataque. El caso sigue en proceso judicial y el acusado podría enfrentar cadena perpetua o incluso la muerte si es declarado culpable. Y bueno, ya después vino todo este show que hizo Trump y hasta la pareja de Kirk, que ha sido muy polémica, por cierto, desde entonces,
que casi parecía un capítulo de The Boys, que por cierto ya se reestrenó la nueva temporada de The Boys y yo estuve hablando justo de The Boys desde entonces con el tema de Kirk, ¿no? Entonces esto es lo que parece que empiezan a hacer, ¿no? Como que encontrar este tipo de perfilitos, no sé cómo lo hacen, pero a mí ya no me parece una coincidencia, ¿no? Ni una casualidad. Buscan estos perfiles que parece que no tienen ningún antecedente, como que complican el hecho de seguir la raíz, pero al final es demasiada suspicacia, ¿no? Y por supuesto que lo más fácil es decir, bueno, el tipo tenía una ideología y yo me acuerdo que hasta con el tema de Kirk hablaban algunos que las balas decían, por ejemplo, cada bala decía alguna frase que decían algo así como Bella Ciao, ¿no? Por ejemplo. Y que eran de las balas que se habían encontrado casualmente por ahí, ¿no? Entonces, como que esa cuestión, en estos tiempos sobre todo tan politizados, evidentemente siempre se va a querer cargar hacia una ideología este tipo, perdón, este tipo de crímenes. Se les va a querer cargar hacia una ideología, ¿no? Pero creo que sí, puede por supuesto tener un factor ideológico, pero limitarlo a ello me parece un gran error, sobre todo, insisto, entendiendo todo el contexto álgido, violento en el que estamos viviendo, ¿no? El hecho de que haya sido, insisto, en un lugar tan emblemático, en este caso, en Teotihuacán, me parece que es una advertencia, sinceramente. Me parece que es una advertencia el hecho de que lo hayan hecho en un lugar tan emblemático, que representa tanto para los mexicanos, históricamente, ¿no? Creo que representa una especie de sincretismo de nuestra identidad. Es un lugar sagrado en muchos aspectos, no solo es histórico. Con esto podría decir no, no mancha el lugar. Cuando pensamos o pensemos en Teotihuacán, a pesar de la tragedia, no tendremos que pensar en un día malo al final, después de tantos días buenos que ha tenido Teotihuacán y tantos turistas agradecidos que han sentido incluso muchos de los visitantes de Teotihuacán claramente la energía poderosa que hay ahí. Un día malo no nubla 1000 días buenos, pero no podemos dejar de condenarlo. Esto es lo que yo concluyo, desafortunadamente. Eh, Me parece que quienes hayan planeado esto, y perdón que sospeche porque siempre son los que están detrás de muchos de estos crímenes, pues el régimen anglosionista, lo que quisieron dar es una advertencia y espero no sea la primera llamada de lo que quieren hacer en México. Empezar a realizar operaciones de falsa bandera, empezar a estar cometiendo atentados por aquí, por allá, y por supuesto vayan a querer culminar algo en el Mundial, porque, insisto, les vendría muy bien para su narrativa, ¿no? Intervencionista. Creo que sí es una advertencia que nos hacen ellos de manera, por supuesto, violenta, amenazante, diciendo en las pirámides les dejamos una imagen que es tal cual, así como amenazan los sicarios, ¿no? Primera llamada, ¿no? Y fue, creo yo, insisto, algo que creo que a los mexicanos no nos cuadra, ¿no? A los mexicanos sensatos, por supuesto, no nos cuadra algo así, porque esto no es México, aunque quieren vender al mundo que esto es México, ¿no? Cualquiera en el extranjero que vea esto va a decir, bueno, si ya de por sí nos tienen en mal concepto, están reforzándole los sesgos, ¿no? Creo que es un sesgo de confirmación que les genera a muchos y una mala imagen que refuerzan, pero eso no es México. Los mismos turistas que han vivido aquí, que han visitado México, saben que sí, hay violencia en México, pero no es eso que quieren proyectar estos miserables que están detrás de estos planes perversos. Entonces, no nos quedemos con esa visión, pero tengamos precaución, por supuesto, por lo que puede llegar a pasar. Por último, voy a leerles precisamente cómo, pues es que al final llegó a todas partes. En la BBC News, several people were also injured when a man opened fire at the Teotihuacan pyramids, according to Mexican officials. Canadian woman killed in shooting at Mexico's ancient pyramids. No, esto es de la BBC.
Lo que me generó hasta cierto punto una sorpresa agradable fue que los lectores de la propia BBC, y estoy hablando de lectores anglo, o sea, que opinan en inglés, ni ellos se tragaron el cuento, ¿no? Y aquí ustedes lo pueden ver, si no me creen, ustedes mismos pueden revisar los comentarios, les voy a leer algunos. Y por ejemplo, empezando por uno que dice, Sounds like a very American thing. Y obviamente sabemos a qué se refiere, ¿no? Y sí, de nuevo, esa es una escena que nos quisieron venir a exportar a la fuerza, porque esto no es el día a día. Sí hay violencia, sí, no lo vamos a negar, pero tampoco nos vayamos a este extremo, ¿no? Como queriendo decir que casi hasta en las pirámides en México están matando a diario, casi ya me imagino a Vox en España y a las ultraderechas globales, diciendo México no ha superado los sacrificios. Vean cómo están sus pirámides, ¿no? Cometiendo asesinatos contra turistas inocentes. Ya me los imagino en sus discursos miserables y mezquinos. Por eso es lo que digo, si somos mexicanos y mexicanas con sensatez, no vamos a aceptar esta imagen que le están vendiendo al mundo. Yo sé que hay muchos problemas, pero hay que tener también equilibrios. Y hay que, insisto, ser muy cuidadosos y precavidos, entendiendo el fondo y la raíz de las intenciones que tienen algunos. Y son intenciones perversas, por supuesto. Y cuando vemos esto, insisto, parece que nos quieren traer los problemas de Estados Unidos a México. Pero esos son problemas de Estados Unidos. Hay que, de cualquier manera, por supuesto, tener cuidado de que esto no empiece a ser cada vez más común en México, lo cual ya de por sí sería como echarle leña al fuego. Porque tampoco podemos decir que no han sucedido casos similares en los últimos meses. Me refiero a casos incluso en universidades que han ya también hemos tenido algunos casos de agresiones eh, y de este tipo como de personajes miserables, ¿no? O sea, donde han habido, yo todavía podría decir que son casos contados, pero que, vamos, están ocurriendo. Y que, insisto, al final del día yo siento que responden a una línea que termina fortaleciendo esta narrativa de que México es invivible, inhabitable y que está sumergido en la violencia en todas partes hasta las pirámides, ¿no? Y de nuevo digo, tengamos cuidado porque, como dice el dicho, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que deseas, porque si esto se empieza a descontrolar, no nos beneficia a nadie, ¿eh? Incluida la oposición, que es la primera que se queja muchas veces de manera muy imprecisa, muchas veces de manera muy exagerada, muchas veces de manera muy irresponsable. Porque, insisto, una cosa es reconocer el problema sistemático de la violencia, que vivimos principalmente debido al crimen organizado, que por supuesto es un problema ya de por sí suficientemente complejo, pero otra es estarle echando leña al fuego. Y evidentemente si tú haces esto, creo que creas un ambiente para que este tipo de personajes psicópatas como este asesino de la pirámide u otros asesinos como el caso de las universidades u otros casos que han aparecido en los últimos meses, pues se sientan libres de estar haciendo esto. Y esto, aunque no lo entiende la gente, pues no puede estar Sheinbaum casi de manera omnipresente, ¿no? Repartiéndose en todas partes, por Dios, porque hoy de nuevo, ¿no? Obviamente le culpabilizan a Claudia Sheinbaum cuando viene casi aterrizando y llegando de Barcelona en una cumbre que fue pues bastante exitosa políticamente hablando. Pero por eso digo, esos timings a mí me parece que no son casualidad, ¿no? El timing de querer empañar de esta manera, con el uso de la violencia de la peor manera en Teotihuacán, me parece que hay un plan detrás, y es un plan sumamente mezquino, miserable, sin vergüenza,
que ni siquiera se atreven a dar la cara para decir fuimos nosotros. Por eso es que aquí mismo en esta publicación de la BBC te puedes dar cuenta de estos comentarios. En inglés, ¿no? Donde dice, sounds like a very American thing, ¿sí? Porque parece que te están tratando de traer el escenario estadounidense y te lo quieren traer a México para decirte que somos iguales, pero no somos iguales. No son las mismas sociedades, no tenemos los mismos valores. Por aquí otra pregunta de H. Varela dice, ¿Was he American? Seriously. Es que sí, o sea, el mundo sabe dónde ocurren estas cosas. Y bueno, por ahí hasta comentarios que dicen Mossad in México, ¿no? Mira, este comentario está interesante. Dice, It's funny because I saw this on the news on the Spanish channel on Antena TV, but when I Google it, doesn't come up. They really are controlling our media. This government, they don't want us to know what's happening. BBC News is a good source and news from other countries because they are definitely controlling what we see in our own country. Bueno, también hay un tema ahí del obvio, ¿no? Pues se sabe que los medios controlan a favor y en contra de las narrativas. School shootings in American schools are much more often. Esto es muy interesante. Fíjense, parece cualquier comentario, yo creo que con esto cierro. Lo dice el usuario Gama Medina o Gam a Medina y pone aquí, Who goes to an ancient ground to shoot people? Y justamente creo que en eso versa lo que intenté dar hoy. No les miento, ahí lo dice, ¿no? Who goes? Sí, ¿quién? Esa es la pregunta. ¿Quién va a una pirámide a disparar a las personas? Inocentes, por supuesto. Turistas. Extranjeras. ¿Quién? Y esta parece una pregunta obvia, pero no hay que obviarla, porque creo que es una raíz muy importante. ¿Por qué en la pirámide? Y lo que aquí concluyo, finalmente, es, querían hacerlo visible. Es obvio, ¿no? Ya está hasta en Le Monde, en el medio francés. Querían que esto fuera visible. Hacía algo muy similar a las condiciones que le pasó a Kirk. No lo hicieron en un lugar a escondidas, en un lugar donde nadie se diera cuenta. No, lo hicieron también donde fuera visible. Cuando hablan del Mossad, cuando hablan de cualquier tipo de agencia de inteligencia, pero ya saben a cuáles me refiero generalmente, del régimen anglosionista, realmente no es conspiranoia, ¿eh? Hay suficiente fundamento para al menos sospechar, por supuesto, de ellos. Nada más y nada menos, estaba viendo una noticia que tocaremos próximamente, me parece que fue el... eh, déjenme ver si la tengo aquí mismo, a la mano. Creo que no. No sé si fue el general Trevilla que comentaron. Déjenme verificar para no darles mala información y mejor. Sí,
había comentado de dónde venían las armas, incluido por supuesto Estados Unidos, pero además, por ejemplo, aquí está. En el país, el 78% de las 18.000 armas incautadas por México en lo que va del sexenio proviene de Estados Unidos. Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, afirma que en la presente administración han recuperado de los criminales 215 potentes rifles calibre 50, uno de los favoritos del narco. Los datos han sido compartidos a raíz de un reportaje publicado este fin de semana por The New York Times, en el que se revela que en ataques contra civiles y policías mexicanos, el crimen organizado ha utilizado munición de ese calibre producida en una planta del ejército estadounidense e introducida de contrabando por la frontera. En fin, esto es todo un tema que, bueno, yo he analizado muchas veces, ¿no? El tema de las armas, ¿de dónde vienen? By the way. Este es un artículo del País, ahí para que lo lean. El autor es Andrés Rodríguez. Pero así como de Estados Unidos, de Israel también. Así que insisto, ¿quiénes le están echando leña al fuego para que sigamos padeciendo este tema de la violencia y no podamos salir de ella? Pues yo creo que ya es más que obvio, ¿no? O todavía no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, pues, del negocio, que en el fondo es, sobre todo, ya no solo piensen en el tema de la droga y del narco. Aquí el gran negocio ni siquiera es ese. Aquí el negocio es la guerra y la venta de armas. Entiéndanlo para que empiecen a entender un poco cómo funciona el crimen organizado. Que por cierto ya no solo se limita a drogas, a tráfico de armas, a tráfico de personas, ya tiene una diversidad impresionante. Pero uno de los grandes negocios jugosos, pues es la guerra y la venta de armas por parte de las corporaciones de armas, gringas o israelíes, más todas las tecnologías que también giran alrededor de esto. Bueno, hasta de las tragedias terminan haciendo negocio, como lo que pasó en Ayotzinapa cuando se ocupó el programa Pegasus, que era israelí. Entonces, cuando vemos en el fondo quiénes están generalmente siempre detrás de todo crimen y de toda tragedia y de toda guerra y de todo genocidio, siempre están esos dos. El régimen anglosionista. Y con esto ahora sí es promesa, es palabra. Nuestro siguiente análisis, por fin, lo vengo diciendo, adelantando, anticipando y prometiendo desde hace buen rato. Por fin será hablar de anglosionismo. Por fin. Esperemos no nos censuren, porque aquí nos censuran pues muy a menudo. Estamos baneados, invisibilizados. El shadow banning creo que le llaman, ¿no? No estamos recomendados, no estamos monetizando. No, aquí estamos casi invisibles, pero bien censurados. Invisibles por censurados. Pero ese será por fin nuestro siguiente tema con el cual vincularé esta tragedia. Yo diría, ya basta. Ya basta de la hipocresía. Ya basta de las banderas falsas, de las operaciones con bandera falsa. Ya basta de sus narrativas, de sus mentiras. Ya basta del régimen anglosionista. Ya basta de su repugnante hipocresía, de su sinvergüenza, de su mezquindad. El siguiente tema será anglosionismo.